Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Me escuchas, Aurora? Ok, vamos a... Sí, sí, claro, sí lo escucho, sí lo escucho. Soy Román. Ah, Román. ok, Román. Como veo que dice Aurora, dije, ah, caray. No, no, sí, pero como no tengo cuenta aquí en la computadora, por eso. Pero sí, sí lo Oh, escucho, caray. nomás que la cámara no me sirve, profe. Ah, no te preocupes, Román, no pasa nada. Va. Bien, vamos a comenzar. La materia de hoy, pues hoy es Ciencias Sociales uno. Ya dirección les debió haber pasado su manual. Ujú. Entonces vamos a comenzar con lo que es nuestra primera estructura de progresión, que es progresión uno y 2, ¿no? Nuestra progresión uno nos dice que reconoce sus necesidades materiales, vitales, no vitales, personales, familiares y de su comunidad para comprender y explicar la forma en que son satisfechas. Y nuestra progresión 2 nos indica que identifica, indaga y define los procesos de producción, qué producir, cómo, cuánto y para quién, los factores de esta producción, tierra, trabajo, capital y organización, incluida en el proceso en relación con el que se establece la naturaleza, para comprender y explicar cómo se satisfacen las necesidades en la comunidad y en la región. Cuando hablamos de necesidades, contamos o existen dos tipos de necesidades como tal, lo que son las necesidades vitales y las necesidades no vitales. Una necesidad es aquello que se requiere de manera esencial para las personas o comunidades que se necesitan satisfacer para vivir de una manera digna y adecuada. En este sentido, las necesidades vitales que podemos tener, pues es primero la alimentación, ¿ok? Luego el consumo del agua, tener una vivienda, salud y seguridad. En cuestión de la alimentación, pues sabemos que el estar alimentados es fundamental para la vida. Si no llevamos una nutrición adecuada, pues el cuerpo humano no va a poder funcionar correctamente. En muchas ocasiones se nos ha plasmado, incluso por la parte pues de los doctores, de los enfermeros, que nos recomiendan que cada que nosotros vayamos despertando, ¿ok? Lo que no se nos debe de olvidar en su momento es la cuestión del consumo del desayuno, ya que el desayuno es lo que nos va a dar energía para poder laborar durante el transcurso del día. ¿Ok? Debemos de alimentarnos de una manera adecuada, llevar una dieta, pues no rigurosa, pero sí controlar el consumo de nuestros alimentos y las porciones. ¿Por qué? Porque si no comemos lo suficiente, pues podemos tener una desnutrición, ¿no? Si no llevamos una dieta adecuada, podemos tener o resultar con obesidad o enfermedades crónicas, ¿ok? En algunos lugares, en muchos lugares del mundo, bueno, pues la inseguridad alimentaria sigue siendo un problema, ¿no? Hay países, hay estados, incluso aquí en el país, puede haber ciertas zonas en las que pues muchas personas no tienen acceso a una alimentación de calidad o a un consumo de alimentos suficientes, ¿no? Por eso se dan esos grados en algunos casos de desnutrición. De igual manera el agua, bueno, el agua sabemos que es importante para la vida, ¿no? Para empezar, debemos de mantener nuestro cuerpo hidratado, la higiene personal, ¿no? El poder tomar un baño, el poder asearnos pues de manera general, ¿no? La limpieza dental, entonces esto es importante. Y también el agua es importante pues en la agricultura y en muchas actividades industriales. ¿Okay? Como seres humanos, pues nosotros tenemos derecho al acceso al agua potable, pero igual, así como en la alimentación, hay muchas zonas en las que pues la escasez del agua y la contaminación del agua representan muchos problemas para la salud. Hay en algunas regiones
del mundo, del país, ¿no? En las que el agua no es lo suficientemente limpia y esto genera pues daños, ¿no? En la salud, ya se hace por el consumo directo, ¿no? O incluso por el consumo indirecto al usar esa agua para desinfectar, entre comillas, ¿no? Los alimentos que vamos a preparar, ¿no? O el lavar los trastes con esa agua. Entonces sí es importante pues mantener una hidratación, un consumo de agua con el agua más pura posible, ¿no? De igual manera, como individuos, pues tenemos derecho a una vivienda, ¿ok? Y obviamente, pues la vivienda nos proporciona un refugio y protección contra el clima y otros peligros ambientales. Estos peligros ambientales sabemos que pueden ser las cuestiones climatológicas o pudiera ser también, ¿por qué no?, la protección contra animales salvajes o incluso contra pues, personas, ¿no? La vivienda es un espacio físico que pues tiene un gran impacto, ¿no? En la parte psicológica y en la parte social, ¿no? Ahí sabemos que el contar con un techo donde dormir muchas veces nos va a generar una paz, una tranquilidad, ¿no? Una seguridad y obviamente pues nos hacen sentir importantes, ¿no? En ese sentido. Además de que pues el contar con una vivienda, pues tenemos de revisar la calidad de esta, ya sea revisar que contemos con los servicios básicos como es electricidad, agua potable y saneamiento. Todo esto pues es parte importante para tener un bienestar físico, un bienestar mental. Tenemos también la salud, ¿no? Que la salud pues es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solo hablamos de la cuestión de ausencia de enfermedades, sino también el tener una atención médica adecuada, poder contar dentro de esta atención médica con medicamentos esenciales para poder mantener nuestra vida y poder mejorar nuestra salud. El hecho de contar nosotros con un servicio médico no es nada más para cuando me siento mal, voy a ir al doctor. No, también es importante tener chequeos, tener revisiones periódicas para determinar que tu estado de salud pues sea el adecuado, ¿no? Y obviamente algo que es muy importante en la cuestión de la sociedad pues es la parte de la seguridad, ¿no? La seguridad es fundamental para todos los individuos, el mantenernos protegidos contra el crimen, la violencia, otros peligros. Recordemos que la seguridad, pues no nada más es una seguridad física, no es nada más el hecho de sentirme seguro físicamente, sino también llevado de la mano con la salud, pues también sentirnos bien mentalmente, ¿no? Esta parte de llevar un constante digámoslo así, una constante interacción entre ambos elementos, pues nos va a dar una tranquilidad y pues obviamente una comunidad segura nos va a permitir a todas las personas vivir sin miedo, ¿no? Poder participar en actividades sociales y económicas y desarrollar sus vidas de manera plena. Sabemos que pues localmente, ¿no? E incluso a nivel mundial, pues estamos en una etapa insegura, ¿no? Hay muchas cuestiones que ocurren a nuestro alrededor, directa o indirectamente, ¿no? Y con indirecta me refiero a que no me pueden afectar a mí como tal, pero está afectando a nuestro entorno o a nuestra sociedad como tal, ¿no? Entonces, eso nos puede dar a nosotros un aire o una sensación de inseguridad, ¿no? Y pues la inseguridad puede llevar a que tengamos miedo y tengamos ansiedad en este sentido, ¿no? Y aparte, pues, esta ansiedad, pues, nos puede generar un problema en la salud mental, ¿no? El vivir con un constante miedo, el vivir con ese temor de
de al salir de casa o en el trayecto de casa, trabajo o casa, escuela, ¿no? Tener esa inquietud del qué va a pasar, pues es algo que afecta en la salud mental, ¿no? Y obviamente nos tiene en una constante alerta, pues para nuestro bienestar general. Entonces, resumiendo esta parte, ¿no? Pues nuestras necesidades vitales: alimentación, salud, vivienda, seguridad y el acceso al agua potable. Y tenemos también necesidades no vitales. ¿Por qué se les llama vitales o no vitales? Bueno, porque las vitales son aquellas que sí son tal cual indispensables para la vida, ¿no? Para poder vivir. En la cuestión de las necesidades no vitales, no son esenciales para la supervivencia, pero sí son importantes para nuestra calidad de vida y poder tener un mejor bienestar emocional y psicológico, ¿no? En este sentido, pues tenemos educación, recreación, desarrollo personal y participación social, ¿no? La educación hoy en día, pues es una herramienta poderosa para el desarrollo personal y social. Podemos escuchar en la calle, ¿no? Que una persona con educación, y no hablamos únicamente de valores, ¿no? De la educación de los valores, sino una educación profesional, una preparación, ¿no? Pues esto nos va a dar habilidades para poder desarrollarnos activamente en la sociedad, ¿no? No necesariamente se refiere exactamente a valores, pero esta parte de los valores van implícitas, ¿no? Van de la mano con esto. ¿Para qué? Pues para poder fluir de una manera más tranquila en la sociedad, y obviamente pues esto nos va a abrir oportunidades para un empleo y también pues para un progreso o un crecer económico, ¿no? Al igual que como con el agua, los alimentos, servicios de salud, ¿no? De seguridad, hay muchas zonas en las cuales pues la falta de acceso a una educación de calidad pues puede limitar un poco o gravemente el potencial de una persona, ¿no? Para poder mejorar su situación económica o social. Muchas veces se nos ha inculcado, ¿no? Que el tener una educación como tal, el prepararnos profesionalmente, nos puede ayudar a crecer económicamente y nos puede ayudar a crecer socialmente. Claro que sí, pero también esa educación profesional tenemos que nutrirla con valores, tenemos que nutrirla con actitudes, tenemos que nutrirlas con cuestiones de convivencia, ¿no? Para que nos dé un mejor desarrollo personal, y ese crecimiento, desarrollo personal que tengamos nos va a permitir, pues, además de crecer internamente, vamos a poder crecer en el espacio, ¿no? Y con crecer en el espacio no me refiero a la parte cuestión espacial, sino a la cuestión del entorno en el cual estamos inmiscuidos, ¿no? O en el cual estamos implícitamente viviendo ese entorno social de nuestro núcleo familiar, ¿no? Nuestro núcleo de amistades, nuestro núcleo académico, ¿no? Nuestro núcleo laboral. O sea, el tener un desarrollo personal bastante provechoso nos va a servir para abrirnos muchas oportunidades. Tenemos también una necesidad no vital, que es la recreación y el ocio. No es vital, porque cuando se dice esta parte podemos vivir, por así decirlo, sin este tipo de actividades. Sin embargo, sí son importantes para tener un mejor manejo emocional y un mejor manejo psicológico, ¿no? El manejo de nuestras emociones, la parte de la inteligencia emocional, cubre un factor importante en la recreación y el ocio, ¿no? Muchas veces nos ha llegado a ocurrir que en alguna situación nos estresamos, nos molestamos, lloramos, ¿no? Descargamos nuestra frustración de una manera que puede ser dañina hacia los demás, ¿no? Entonces, el generarse un hábito de recreación o un hábito de ocio puede ayudarnos a trabajar esas cuestiones del comportamiento de una mejor manera, ¿no? El realizar algún deporte,
el salir a caminar, ¿no? Como tal, la literatura, el escuchar música, el practicar, perdón, arte, ¿no? El hecho de hacer una actividad cultural o una actividad deportiva, o por qué no, una actividad social, nos va a liberar de mucha carga emocional y nos va a abrir el espectro de nuestra mente hacia un mejor mundo, ¿no? Aquello que nosotros manejábamos con ira, quizás esa ira se pueda canalizar en algún deporte y aprovechar esa parte, ¿no? Muchas veces recomiendan, por ejemplo, a las personas que son o que padecen, ¿no? Que se dice que son muy ansiosas, ¿no? O que tienen un trastorno de ansiedad, si lo vemos en ese sentido, que realicen alguna actividad física, ¿no? Aquellos que de repente sufren la frustración, el irse a correr, el irse a hacer algún deporte, fútbol, voleibol, basquetbol, tenis, lo que sea que les guste practicar, les va a ayudar a canalizar esa parte para tener una mejor concentración en esa actividad y nuestra mente se va a empezar a liberar, ¿no? Va a dejar de tener esa carga emocional y obviamente nos va a permitir crecer, ¿no? Y ese crecer pues va de la mano con el desarrollo personal. Conforme nosotros vamos pasando en nuestra vida, conforme van yendo nuestros días, ¿no? Cada día aprendemos algo nuevo. Aunque no sea directamente como tal, directamente que te lo estén enseñando así tal cual, cada día se aprende algo nuevo. Todos los días aprendemos a hacer alguna cosa que puede ser que ya sepamos, pero lo podamos hacer de otra manera, ¿no? O incluso que no conozcamos el cómo se hace e irlo trabajando, ¿no? Esto es parte de nuestro crecer. A lo mejor podemos tomar a consideración, no sé, la lectura y decir, yo estoy muy acostumbrado a leer 5 minutos al día. Ok, son 5 minutos, pero a lo mejor en esos 5 minutos que tú estás dándole a la literatura, ya pudiste leer 1, 2, 3, 4 hojas, ¿no? De lo que sea que estés leyendo, por mencionar algún ejemplo, ¿no? O con la música, ¿no? Podemos decir, a mí me gusta mucho escuchar música. Sí, es perfecto, es una actividad de ocio, pero el hecho de que digas, ya me aprendí tal canción, ya me sé tal grupo, eso también te ayuda a crecer. ¿Por qué? Porque trabajas tu memoria, ¿no? Tu memoria la pones a trabajar en algo que a ti te sirve o en algo que a ti te gusta. Y así estás atacando, por así decirlo, una actividad de recreación o de ocio y a la vez estás teniendo un desarrollo personal, ¿no? Y esto lo podemos ver reflejado o podríamos verlo reflejado en nuestra participación social, ¿no? Conforme vamos creciendo, conforme vamos avanzando, nos vamos dando cuenta de qué es lo que está a nuestro alrededor. Y no solo del qué es, sino el cómo fluye eso a nuestro alrededor, ¿no? Podemos hablar de la escuela, ¿no? Y decir que la escuela es un espacio donde te van a enseñar, ¿no? Donde te van a explicar cosas. Sí, claro que sí. Pero también ya estás viendo y estás aprendiendo más allá de qué es una escuela y más allá de la parte académica, estás aprendiendo con todos tus compañeros, ¿no? El cómo es fulano, el cómo se comporta sutana, el cómo lleva la interacción tal persona, ¿no? Y empiezas a conocer, empiezas a crecer y te empiezas a querer involucrar, ¿no? El hecho de generar una amistad o el hecho de generar un compañerismo con alguien, estás participando socialmente y eso pues también nos sirve para la parte en la vida comunitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque pues esto nos puede dar un sentido de pertenencia, el saber que somos importantes para algo o para alguien, o el saber que pertenecemos a un grupo, ¿no? Ustedes en este momento pues pertenecen a un grupo, ¿no? Grupo de clase, pero también forman parte de lo que quizá podamos llamarlo familia ITESCO, ¿no? Que es toda la comunidad académica
compuesta por ustedes, sus compañeros de escolarizado, sus compañeros de sabatino, sus docentes, la administración, ¿no? Todos somos una comunidad, todos somos partícipes en esto. Entonces, cada uno de nosotros ponemos un granito de arena para la sociedad. Nosotros como docentes ponemos nuestro granito para prepararlos a ustedes. Y en su momento, ustedes van a poner de su granito para lo que vayan a trabajar en su momento o para sus hijos, ¿no? Cuando esto llegue a ocurrir. Y esa es parte de nuestra participación social. No sé si en este punto tengamos alguna duda, alguna pregunta. Román, Yajaira. No, yo estoy bien, estoy entendiendo bien. Muy bien, Román. No, yo no. Muy bien, entonces, si no tenemos alguna duda, vámonos a pasar a nuestro cuadernillo de actividades, actividad número 1, que es nuestra página, acá está, pista, ¿no? Página 82, como tal, y vamos a realizar lo que nos dice la actividad. Vamos a dar un lapso de 10 minutitos y una vez pasados estos 10 minutitos, hacemos un feedback, una retroalimentación de la actividad, ¿de acuerdo? ¿Estamos listos con la actividad concluida? ¿Listos, Román, Yajaira? Dígame, profe. ¿Listos? Yo todavía no termino, pero adelante, puedes seguir. Ok, Yajaira, ¿lista? Sí, maestro. Muy bien, vamos a continuar. Me voy a regresar. Ok. Listo. Satisfacción de necesidades, ¿ok? Esta parte de la satisfacción de las necesidades, tanto vitales como no vitales, es un proceso complejo, o sea, es complicado, ¿no? Que implica la interacción de varios factores. En estos factores que tenemos, pues es la parte del recurso económico, ¿no? Que es el dinero, la infraestructura social, la gobernanza y la participación ciudadana, ¿no? Con los recursos económicos, pues nos referimos precisamente a la parte del dinero, ¿no? El ingreso, el empleo, el poder acceder a cuestiones financieras, van a determinar la capacidad que una persona o familia tiene para poder adquirir bienes y servicios esenciales. Bienes pueden ser bienes muebles, pueden ser alimentos,
Y nuestros servicios esenciales, pues entra la parte de alimentación, servicios de luz, servicios de agua, ¿no? Que son parte importante para la vida. En la cuestión de la infraestructura social, pues nos referimos precisamente a los servicios de educación, salud, transporte, seguridad, lo cual pues es crucial para el bienestar de una comunidad, ¿no? Una infraestructura social amplia o robusta va a proporcionar los recursos y servicios necesarios para atender a nuestras necesidades básicas y obviamente nos va a permitir a nosotros promover el desarrollo social y personal, ¿no? Por ejemplo, lo que les comentaba hace rato, un sistema educativo de calidad los va a preparar para el mercado laboral, ¿no? Y obviamente para una participación cívica. Mientras que el tener un servicio de salud efectivo nos va a garantizar una atención médica y servicio de prevención de enfermedades. La cuestión de la gobernanza se refiere a la forma en la que se gestiona el recurso y se toman las decisiones en una comunidad, ¿no? El cómo distribuimos toda la parte del recurso que tengamos, ya sea económico, ya sea financiero, ya sea físico, ¿no? El cómo lo logremos gestionar o administrar y el cómo se toman las decisiones para esta administración, ¿no? El éxito de una buena gobernanza asegura que los recursos se distribuyan de una manera equitativa y que las necesidades pues de toda nuestra comunidad se satisfagan de una manera efectiva, ¿okay? Ya se hace la implementación de políticas y programas que apoyen al bienestar, ¿no? Programas de alimentación, programas de becas, programas de mi primer empleo. Todas esas cuestiones ayudan precisamente en la cuestión de la gobernanza, ¿no? Al bienestar de la comunidad. El tener un elemento transparente, y con transparente nos referimos a que sea claro con lo que se está haciendo y la rendición de cuentas, son elementos claves de una buena gobernanza, ¿no? El hecho de que un gobierno, una persona que tenga algún cargo, ¿no? Sea claro con los movimientos que hace, no oculte información, informe de manera adecuada cómo se distribuye el recurso, ¿no? Que llega a esa instancia, va a permitir y va a optar hacia la participación ciudadana, ¿no? Si yo como ciudadano me siento satisfecho de cómo mi gobierno está haciendo su trabajo, pues yo voy a participar para que eso siga fluyendo, ¿no? Y obviamente, pues esto es el punto clave, ¿no? Que tiene una gobernanza, ¿va? Y tenemos la participación comunitaria. Esta, pues, es la participación activa de todos los miembros de la comunidad en la toma de decisiones y en la implementación de programas es esencial, pues, para satisfacer las necesidades de manera efectiva. El participar como comunidad nos va a asegurar que todas las soluciones que se tomen sean importantes y sean las adecuadas precisamente para las necesidades de la comunidad, ¿no? Podemos decir que en la colonia en la que vivimos, por ejemplo, a lo mejor nos faltan espacios deportivos, a lo mejor nos faltan espacios de recreación, ¿no? Entonces, si llega una persona encargada de la comunidad y nos dice que en un terreno baldío que tenemos ahí, ¿no? Por ejemplo, nos va a poner una tienda, nos va a poner un kiosco o algo así, eso pues no puede satisfacer una necesidad, sí, claro que sí, pero a lo mejor lo que estamos buscando no es esa abarrotera, no es esa tienda, a lo mejor lo que buscamos es tener un espacio recreativo, ¿no? Un espacio en el cual podamos salir a divertirnos, salir a distraernos, practicar algún deporte, ¿no? Practicar la lectura al aire libre, ¿no? Toda esta parte es como entra la comunidad, ¿no? El ver la necesidad que tenemos como un bien común para poder satisfacer de una manera correcta ese bien común. Obviamente, para poder tener esta satisfacción de necesidades,
pues siempre nos encontramos con desafíos, ¿no? ¿Y qué desafíos son? Pues bueno, la cuestión que más nos pega es la cuestión económica. No puedo tener una infraestructura social adecuada si no cuento precisamente con la cuestión económica adecuada, ¿no? Dice, mejorar el acceso a servicios básicos como educación, salud y transporte. ¿Okay? El invertir en este tipo de servicios nos va a permitir, pues, tener un impacto significativo, ¿no? Se dio hace unos meses, cuando aquí en Manzanillo se optó por el aumento al costo del pasaje en el transporte urbano, ¿no? En los camiones como tal. Se espera que con ese ingreso extra que se está pagando puedan cambiar las unidades, puedan mantener en óptimas condiciones las unidades, ¿no? Entonces, eso es invertir en una infraestructura social. De igual manera, pues el gobierno, ¿no? Pues debe de implementar políticas que promuevan una distribución más equitativa de este recurso financiero, ¿no? La cuestión de los impuestos, programas de asistencia social, que han ido creciendo, ¿no? Proyectos de impacto, proyectos de innovación, en los cuales la comunidad pueda participar con alguna idea o propuesta, ¿ok? Tenemos también la cuestión del fomento a la participación comunitaria. Si se empiezan a crear programas sociales, si se empiezan a crear o a salir convocatorias de proyectos de innovación, de proyectos de participación ciudadana, pues como comunidad podemos ser partícipe de esto y, ¿por qué no?, generar ese crecimiento a la comunidad en la que estamos de una manera adecuada, ¿no? De una manera correcta. Y obviamente, pues el desarrollo de capacidades, el poder proporcionar educación y capacitación para el desarrollo de habilidades puede mejorar las oportunidades de empleo. Si nosotros nos preparamos académicamente hablando, estudiando un bachillerato, una licenciatura, o igual estudiar algún oficio, ¿no? Como en algunas instituciones lo ofrecen, que de electricidad, que de refrigeración, que mecánica básica, ¿no? El tener esa preparación profesional como tal, esa capacitación, pues nos va a abrir muchas oportunidades en cuestión de empleo, y obviamente esto nos va a permitir a nosotros crecer de una manera económica y crecer de una manera personal también, ¿ok? No sé si tengamos alguna duda hasta aquí. No. No, yo estoy bien por ahora también. Muy bien, nos pasamos a realizar la actividad número 2, por favor, de nuestro cuadernillo, que es precisamente el completar los enunciados y realizar la pequeña sopita de letras, ¿de acuerdo? Entonces son 10 minutos por cada actividad, ¿verdad? Esta posiblemente nos lleve un poquito menos, pero vamos a tomarlo como que en promedio, ¿va? Ok, gracias.
¿Listo, Yajaira? Sí, maestro. Muy bien, vamos a continuar. Y voy a subir. Vamos a ver por acá, por acá, por acá. Unidad 6, 3. Muy bien. Vamos a entrar a la parte de procesos de producción y factores. El proceso de producción es el núcleo o la parte vital de cualquier economía, ¿no? Ya que esta parte involucra la transformación de recursos disponibles tanto en bienes como en servicios, ¿ok? El hecho de nosotros contar con una materia prima, ya se hace un pedazo de, más bien, un árbol, ¿no? O una tabla, ¿no? Nos va a ayudar a transformarlo en algo que sea de un bien común y nos pueda generar un recurso, ¿ok? El prepararnos también académicamente hablando nos puede servir para tener servicios, ¿ok? Y para dar servicios o bienes que satisfagan nuevamente pues la cuestión de las necesidades humanas, ¿no? Para poder llevar a cabo un proceso de producción se compone de 3 fases o de 3 etapas. Etapa analítica o de acopio, etapa de síntesis o de producción y etapa de acondicionamiento o procesamiento. En la primera etapa, bueno, se recoge la materia prima, es la obtención de la materia prima y el separarla o agruparla para poder transformarla. La segunda etapa es la transformación precisamente de esa materia prima, ¿ok? Podemos decir que tenemos, por ejemplo, un tronco de un árbol ahí tirado, ¿no? Entonces, ese tronco lo podemos tomar como materia prima, lo podemos cortar, lo podemos lijar, ¿no? Darle forma y a lo mejor con ese tronco construir una mesa, ¿no? O una puerta. Entonces, en el proceso de lijado, cortado, ¿no? Pintado, toda esa etapa es la etapa de síntesis o de producción. Y una vez que ya se obtiene esta parte o ya se obtiene el producto, pues se va a adecuar o se va a implementar acorde a las necesidades que se vayan a cubrir, ¿no? De nuestro cliente. Vamos a poner el ejemplo mismo de tener un árbol ahí tirado, ¿no? El tener el árbol tirado lo podemos recoger, lo podemos despuntar, podemos limpiar ese árbol de impurezas, cortarlo, hasta dejar una tabla. Esa tabla, como tal, es nuestro producto. Y a lo mejor esa tabla nosotros le decimos a nuestro cliente o a un cliente, yo tengo esta tabla, dime qué es lo que ocupas. A lo mejor mi cliente ocupa una ventana, a lo mejor ocupa una puerta, ¿no? A lo mejor ocupa un cancel, un barandal con esa tabla, una mesita. Entonces, ya con nuestro producto lo acondicionamos o lo adaptamos a la necesidad que vaya a tener nuestro cliente como final, ¿no? Por eso se resuelven estas preguntas. ¿Qué voy a producir? ¿Cómo lo voy a producir? ¿Cuánto y para quién? Con el qué nosotros determinamos precisamente qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? O qué es lo que vamos a hacer. Si yo ya sé qué es lo que voy a hacer, ahora debo de analizar cómo lo voy a hacer. ¿Cuál es el cómo viene en cuestión de qué herramienta ocupo, cuál es el procedimiento adecuado, con qué voy a trabajar, en dónde lo voy a trabajar, cómo lo voy a trabajar, ¿ok? En el cuarto, me va a determinar a mí cuál es la demanda que yo tengo. Si yo, vamos a poner de ejemplo, ¿no? Que somos unas personas que vendemos comidas,
por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor tenemos ahí en nuestro refrigerador, no sé, verdura y pollo, por así decirlo. Y queremos ofertar comida, entonces con ese pollo decimos, vamos a hacer unas flautas, vamos a hacer una ensalada, vamos a hacer chilaquiles, vamos a hacer, no sé, cualquier preparación que se nos ocurra. ¿Cómo voy a saber cuánto es lo que voy a producir o cuánto es lo que voy a hacer? Pues va a depender obviamente de la demanda que yo tenga, ¿no? Si yo vendo comidas y nada más tengo 2, 3 pedidos, entonces voy a producir 2, 3 productos, ¿no? Pero si estamos teniendo más solicitudes, tenemos que fabricar o preparar para satisfacer todas las solicitudes que estamos recibiendo, ¿no? Y esas que estamos recibiendo vienen pues el para quién vamos a producir, ¿no? Entonces, el qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuántas voy a hacer y para quién voy a producir. ¿De acuerdo? De igual forma, cuando entramos a la parte de producción, pues tenemos que revisar tierra, trabajo, capital y organización. ¿Ok? Con la tierra no únicamente nos referimos a la tierra como materia prima o a la tierra como terreno físico, sino a todo el recurso natural en el cual podemos trabajar, minerales, agua y energía, ¿no? La tierra es un recurso limitado y su disponibilidad y calidad pueden afectar significativamente la producción. En el área de agricultura, pues sabemos que la calidad del suelo es importante, al igual que el acceso al agua para la producción de cultivos, ¿no? Hay ciertas zonas, hay ciertas regiones del estado, del país, en donde se puede dar cierto árbol, cierta planta, cierta legumbre, y en otros no. Y eso de qué va a depender, pues, del tipo de suelo que tenga, de cómo está el clima, ¿no? Del tipo de climatología que requiera esta planta, ¿no? Para ser sembrada y cosechada de una manera adecuada. En cuestión de la minería, pues la disponibilidad de minerales puede determinar qué tan viable, económicamente hablando, es la extracción. Con viable nos referimos a qué tan confiable, ¿no? O qué tan, digámoslo, en un sentido no técnico, qué tanto me conviene hacer la extracción, ¿no? Obviamente, en este sentido, las empresas mineras pues consideran los espacios donde se va a almacenar, el tipo o la calidad de ese mineral y todo lo que lleva el costo ambiental relacionado con la extracción de esto. En la parte del trabajo, pues viene incluido la cuestión del esfuerzo humano para producir bienes o servicios. La calidad y cantidad del trabajo disponible en una economía depende de factores como la educación, capacitación, salud y condiciones laborales, ¿ok? Tener un trabajo de calidad y tener una gran cantidad de trabajo va a depender precisamente de qué tan preparados estemos y qué tanta sea la capacitación en ese sentido. Obviamente contar con la salud adecuada para poder trabajar y contar con espacios acondicionados para poder efectuar ese trabajo de una manera rápida y de una manera eficiente, ¿no? Podemos tener mucho conocimiento, podemos tener muchas habilidades, podemos tener muy buena salud, pero si el espacio o el entorno donde nos vamos a desenvolver no está adecuado, no vamos a rendir y no vamos a dar el 100% como lo tenemos que realizar, ¿no? De igual manera, en la parte del capital incluye todo lo que se ha producido como tal para la producción de otras cosas, ¿no? Yo puedo decir que ya producí 10, 15, 20 tablas y a lo mejor esas 10, 15, 20 tablas me van a servir a mí para construir 2, 3, 4, 5 mesas, ¿no? Además, también en la parte del capital incluimos la maquinaria, todas las herramientas,
los espacios, ¿no? Que es la infraestructura o los edificios. El estar acumulando este capital o todo este recurso, pues va a ser un factor vital para el crecimiento de nuestra organización, ¿ok? Para tener un crecimiento económico. Y la organización se refiere a la capacidad de coordinar y dirigir. ¿Ok? Una cosa es el delegar y otra cosa es que coordinemos y dirijamos esa parte, ¿no? Podemos delegar o asignar diferentes tareas a todo nuestro grupo de trabajo, pero de igual manera tenemos que realizar nosotros actividades para ir a la par con ellos, ¿no? El trabajar de una manera equitativa y colaborativa nos va a permitir precisamente ampliar nuestros factores de producción y poder crecer como empresarios de una manera exponencial muy importante. Nos vamos a pasar ahora a la actividad número 3, ¿de acuerdo? Actividad número, ay, ya me pasé. Número 3. Vamos a relacionar los elementos, ¿ok?
Bien, vamos a continuar. Ahora tenemos para la parte de producción, pues la relación que hay con la naturaleza, ¿no? La relación entre la producción económica y la naturaleza es una dimensión crucial del proceso de producción. En esta parte, los recursos naturales son fundamentales para toda la producción, pero obviamente su uso debe de ser gestionado de una manera sostenible para evitar que exista una degradación ambiental y poder asegurar la disponibilidad de este material a largo plazo. Cuando se lleva la parte de empezar a consumir recursos naturales, se debe de realizar de una manera responsable y gestionada. ¿Para qué? Para evitar que empiece a haber, por ejemplo, tala clandestina de árboles y podamos tener más materia prima para más tiempo, ¿no? En esta parte entramos con la explotación de recursos naturales. Estos recursos naturales, como pueden ser minerales, petróleo, gas, agua y madera, son esenciales para la fabricación de bienes y para poder proveer servicios. Sin embargo, el trabajarlos de una manera excesiva puede tener graves consecuencias ambientales, ¿no? Por ejemplo, el extraer mineral y combustibles puede llevar a la degradación de los ecosistemas, la contaminación del agua y del aire y también a perder a toda la biodiversidad, ¿ok? Por ejemplo, en la cuestión de la obtención de la madera, la deforestación es muy complicado lograr llevar ese control si no lo hacemos de una manera adecuada. Además de que el no llevar un control, pues va a provocar la pérdida de hábitats naturales y esto pues también va a contribuir al cambio climático, ¿no? Como se pueden dar cuenta en algunas zonas del país o incluso aquí mismo en donde ustedes estén viviendo, ¿no? Sabemos que si tenemos árboles a nuestro alrededor, ¿no? O alrededor de nuestra casa se mantiene fresca. Si nosotros empezamos a derramar esos árboles o incluso a cortarlos, los rayos del sol pegan directo a la casa y la casa se calienta y tiende a ser incómodo, ¿no? Y eso lo estamos viendo a un nivel pequeño, ¿no? A nivel de nuestro hogar. Imagínense lo que ocurre en todo un bosque, por ejemplo, ¿no? La generación de oxígeno en todo ese espacio ya no va a ser de la manera adecuada. ¿Por qué? Porque no hay el suficiente árbol como para poderlo producir, ¿no? Y obviamente, pues, eso genera un impacto ambiental, ¿no? El querer crecer, el querer llegar a una etapa de industrialización o de crecimiento social impacta mucho en el ambiente. ¿Por qué? Porque al momento de querer nosotros generar más patrimonio, generar más casas, más carreteras, más espacios de recreación, pues tenemos que recurrir a liberar espacios, ¿no? Esos baldíos, esos lugares donde hay muchos árboles, ¿no? Pues se tienen que talar, se tienen que quitar para dar paso a la industrialización, ¿no? Para dar paso al crecimiento económico. Y obviamente, pues todo va relacionado, ¿no? Puede haber un crecimiento poblacional, sí. Puede haber un crecimiento social, sí. Puede haber un crecimiento comunitario, sí. Pero también, si no se lleva a cabo un buen control en eso, nos puede generar conflictos ambientales, ¿no? De igual forma, pues el llevar una producción sostenible, pues va a minimizar el impacto en el ambiente y va a maximizar la eficiencia en el uso de los recursos, ¿ok? El hecho de llevar esta parte sostenible no solo beneficia al medio ambiente, sino que también puede beneficiar económicamente al reducir costos y al poder abrir nuevos mercados para productos sostenibles. Actualmente estamos, por ejemplo, con la generación, ¿no? de energía por medio de recursos renovables, ¿no? Como la energía solar, la energía eólica, la energía mareomotriz, ¿no? La energía hidráulica. Todo esto hace uso, ¿no? De un consumo natural como lo es el sol, el aire, el agua, ¿no? Las olas en el mar. Entonces, el aprovechar estas fuentes alternas de energía pueden reducir costos en producción o en generación de la misma y también reduce el impacto en el medio ambiente, ¿no?
reduce el impacto en el medio ambiente. ¿Por qué? Porque así no estamos sobreexplotando, o más bien explotando, ¿no? El recurso natural que se encuentra a nuestro alrededor, ¿no? Y obviamente, pues, entramos a una parte de responsabilidad social corporativa, ¿no? Esto lo manejan mucho las empresas eh, para tomar en cuenta el impacto de las actividades en la sociedad y en el medio ambiente. Entonces, todas aquellas empresas que están comprometidas socialmente van a implementar prácticas éticas y van a implementar también prácticas sostenibles, como el reducir emisiones de CO2, el uso de materiales ecológicos y la inversión en comunidades locales, ¿no? Nos ha ocurrido en el ámbito laboral, ¿no? En algunos lugares donde, por ejemplo, estaban muy acostumbrados donde tienen sus garrafones de agua para uso común, usar los conitos, ¿no? Desechables. Entonces, esto genera contaminación. Se empezó a quitar, se empezó a trabajar y ahora son pocos los lugares todavía que producen esa contaminación, ¿no? Ya son menos. Entonces, se están empezando a comprometer con la sociedad en general como tal. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda? Yajaira, Román. Por ahora estoy bien, pero lo del el impacto del medio ambiente es como que no sé. Ok, el impacto al medio ambiente. No, yo no, maestro. Ok, muy bien. Ok, Román, para la parte del impacto al medio ambiente, todo lo que se produce, todo ese crecimiento económico que puede llegar a existir en alguna región, va a impactar significativamente en el medio ambiente. Si tú, por ejemplo, a un lado de tu casa, vamos a poner de ejemplo, ¿no? Tienes un baldío y ese baldío tiene árboles, tienes plantas, ¿no? Sabemos que esos árboles, esas plantas producen oxígeno, ¿es correcto? ¿Vamos bien Claro, con esta correcto. parte? Ok. Sí, sí, sí. Ahora, ¿qué ocurre si, por ejemplo, yo empresario voy, te compro ese terreno, corto todos esos árboles, quito todas esas plantas y ahí a un lado de tu casa te voy a poner un gimnasio, ¿no? Eso para mí es un crecimiento económico, ¿cierto? Es cierto. Para ti como comunidad, te estoy generando un espacio recreativo o un espacio de ocio. Ya tienes un gimnasio y ya puedes irte a practicar, a entrenar al gimnasio a un lado de tu casa, ¿cierto? Es cierto. Pero ¿qué va a ocurrir con todo el oxígeno, ¿no? Con toda esa parte ambiental, con todo eso que te generaba ese baldío con esos árboles y esas plantas, ¿no? Como ya se hizo esa pérdida, a lo mejor esos árboles le daban sombra a tu recámara, por ejemplo, ¿no? Ahora, como ya no los tienes, ya los quité, pues ya no vas a tener esa sombra. O si tienes la sombra de mi gimnasio, ya no va a ser una sombra fresca. ¿Por qué? Por el material, por las paredes, por el concreto. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí, ya quedó. Entonces, el crecimiento económico o pluralidad va de la mano con ese impacto o esos cambios que se tienen que hacer, ¿no? El construir, por ejemplo, un nuevo fraccionamiento en algún lugar, pues eso va de la mano con tener que cortar árboles, tener que quitar plantas para poder urbanizar esa zona, ¿no? ¿Para qué? Para que haya más derrama económica. Pero si no tenemos un plan como constructora, por ejemplo, de que, ok, ya corté 10 árboles, y modo, esos 10 árboles voy a ver la forma de plantar otros 10, otros 20 en alguna otra zona para poder abarcar esa producción de oxígeno que me daban esos 10 árboles. ¿Ya? Ya. Muy bien. Vamos a proceder ahora con la actividad número 4 entonces, ¿de acuerdo? Actividad número 4, ¿ok? Que va de la mano justamente con lo que les acabo de explicar.
Aprovechando que estamos en el cuadernillo de actividades, nos pasamos de una vez a la actividad número 5 a resolver esa sopita de letras, ¿va? Va. Muy bien, vamos a continuar. Grupos y clases sociales, ¿ok? En este sentido, las clases sociales se refieren a la posición en la que una persona o un grupo dentro de una jerarquía social basada en diferentes factores puede ser la riqueza, el poder, la educación y el estatus. Las clases sociales se estructuran en función de la distribución desigual de recursos y oportunidades, ¿ok? Existen diferentes teorías, pero también existen diferentes grupos y clases. En los grupos sociales tenemos grupos primarios, secundarios y de referencia. Por ejemplo, los grupos primarios pues son los grupos cercanos y personales, como puede ser la familia o los amigos cercanos. En los grupos secundarios pues son grupos más grandes y menos personales. En este sentido puede ser nuestra organización de trabajo, ¿no? Nuestro equipo de trabajo o los clubes o asociaciones en las cuales estemos afiliados, ¿no? Y la interacción en estos pues se basa en objetivos o intereses comunes más que en la cuestión de fraternizar personalmente. Y tenemos también los grupos de referencia, los cuales pues son aquellos en los que un individuo se identifica o aspira a pertenecer, ¿no? Aunque esto necesariamente no forme parte de ellos. ¿Ok? Por ejemplo, un estudiante puede aspirar a ser parte de un grupo de trabajo al que admira, como tal. Y tenemos los grupos in-group y out-group. Los grupos en los que uno se siente parte, como los in-group, y aquellos con los que uno se percibe como diferente o excluido. ¿Okay? Aquí se da mucho en la parte de la integridad grupal y los prejuicios, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, en la parte académica, podemos tener en nuestro, aún decir, ¿no? En nuestro salón de clases, podemos tener 15 o 20 compañeros más aparte de mí, y a lo mejor de esos 15, 20, yo nada más me llevo con 5, ¿no? Y me llevo bien, me siento parte de ellos 5, pero pues los otros 15 estudiantes, pues yo no me siento integrado con ellos como tal, entonces pues
como yo me siento diferente a ellos, yo me aíslo, ¿no? O los aíslo a ellos, tal cual. Y también, en este sentido, pues también existen las clases, ¿no? Clase alta, clase media, clase trabajadora, o malamente llamada como, sí, clase trabajadora, tal cual, mejor. En la alta se encuentran aquellos grupos o aquellas personas que poseen una gran cantidad de riqueza o propiedades o poder, ¿no? Ya se hace grandes empresarios o aquellos que son herederos, pues, de grandes fortunas, ¿no? Aquellos que tienen billete, en resumidas palabras, son aquellos que consideramos como clase alta, ¿no? La clase media, pues, son profesionales que cuentan con una educación superior, ya sea médicos, abogados o ingenieros, los cuales pues tienen un estilo de vida, ¿no? O un nivel de vida un poco más cómodo y tienen acceso a buenas oportunidades educativas, ¿ok? Son aquellos que no cuentan con mucho dinero, mucha riqueza, pero sí cuentan con el recurso suficiente para poder llevar una vida plena, ¿no? Y la clase trabajadora, que son personas que desempeñan trabajos menos calificados o de manufactura. Estas personas pues cuentan con menos recursos y pues menos oportunidades de crecimiento, ¿no? En comparación con la clase media. En algunos casos la clase trabajadora malamente la llaman como clase baja. No es un término adecuado porque al final de cuentas tienen pocas oportunidades quizás en comparación con la media, pero eso no significa que no puedan superarse en esas clases, ¿ok? Y en nuestros grupos, pues tenemos el grupo primario, que como lo vimos, pues son nuestros amigos, nuestras amistades, en las cuales pues conocemos desde hace muchos años y pues se mantiene una relación pues personal, ¿no? Y los grupos secundarios, pues regularmente son miembros de un sindicato laboral o personas que trabajan juntos para mejorar las condiciones laborales, pero no necesariamente pues hay una relación o un vínculo personal. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí tengamos alguna duda, Román, Jaira. Por ahora creo que no, estoy bien. Muy bien. Vamos a concluir con la actividad número 6. Les voy a poner aquí en el chat de la videollamada mi correo. Ok, concluimos hoy actividad número 6. Me mandan en el transcurso de hoy o mañana estas 6 actividades y en el transcurso de la semana, no sé, puede ser el jueves, viernes, me hacen envío del resto de actividades del manual, ¿de acuerdo? Como tal. Entonces pasamos a la actividad número 6. Igual se la pueden llevar de tarea sin problemas. No sé si tengamos alguna duda en este punto de algo. Sí, maestro, ¿cuándo tengo que entregar las tareas? Hoy, entre hoy y mañana, las primeras 6 que estamos haciendo ahorita. Ok. Y en el transcurso de la semana, el resto de las actividades, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Muy bien. Román. Entendido. Perfecto. Entonces, si no tenemos dudas, chicos, podemos dar por cerrada nuestra sesión del día de hoy. Quedo pendiente yo de sus actividades para poderlas revisar y quedamos pendientes, ¿de acuerdo, chicos? Perfecto. Sí, está Gracias. bien. Muy bien, chicos, nos vemos. Tengan una bonita noche, descansen y buen fin de semana. Igualmente, profe, cuídese mucho. Hasta luego, Román. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos, gracias. Nos vemos, Yajaira.